están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Ok, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites vivir. Por este tiempo, Señor, en el cual tú has hecho el llamado y tus hijos han escuchado tu voz, bendito Padre. Hoy queremos alabarte, Señor, de una forma especial, poniendo atención, escuchando, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nuestros hermanos, bendito Padre Celestial. Que toda palabra que venga a nuestras vidas, Señor, quede sembrada como una semilla, bendito Dios. Esa semilla que crece y da fruto, bendito Padre. Hoy queremos darte gracias por este tiempo y disponer nuestro corazón a ti, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que quebrantes toda dureza de nuestra alma, de nuestro corazón. Todo aquello que quiere impedir que escuchemos tu voz, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que no tiene parte ni suelo. Bendito sea tu santo nombre, alabado sea, Señor. Amén. Hoy vamos a continuar con el tema de cuando se amortigua la luz. Cuando se amortigua la luz. Sí. Y dice que hoy vamos a examinar cómo es que Marcos describe cómo Jesús comenzó a usar las parábolas como método de enseñanza. Una parábola es un relato breve que ejemplifica una verdad. Es la que enfatiza un punto en concreto de lo que queremos, de lo que se nos quiere enseñar, de lo que es necesario que aprendamos. Es una manera de expresar algo clara y verbalmente, y ese fue el método que empezó a usar Jesús. Cuando Él comenzó por parábolas. Dice, seguimos aún en la sección de Marcos, en la que trata acerca del peligro de la popularidad. En nuestro último estudio vimos que los peligros se pueden producirse como un resultado de un movimiento popular. Ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. Dice, fue el momento en el que nuestro Señor se vio rodeado de las multitudes. Y si se acuerdan cuando leímos esos pasajes, Marcos, lo leímos en Marcos, que hemos estado hablando durante este tiempo del Evangelio de Marcos. ¿Sí se acuerdan en qué evangelio lo vimos? Cuando Jesucristo era rodeado por las multitudes. ¿Sí están aquí? Sí. Dice que se vio rodeado de multitudes que venían en grandes números de todo el país. Vimos que de qué manera este hecho despertó una oposición de carácter físico, de carácter satánico, que amenazó con despojar la verdad del ministerio de Jesús. Y leyéndolo, dice, eso es lo que es una parábola, algo que atenúa ligeramente, que fue necesario por causa de su popularidad. Dice, algo que atenúa ligeramente la luz. Es el tema que vamos a ver, cuando se amortigua la luz, algo que atenúa ligeramente la luz. Cuando venían las personas, dice que venían multitudes a buscar de Jesús. Y no habla de 1000, de 100, de 200, habla de miles, multitudes. Que la gente hasta, yo me imagino, puedo ver que hasta la gente se aventaba, ¿no? Así como cuando van en el metro y todos quieren un asiento, ¿cómo se avientan? No les importa si se rompen un pie, si se rompen un brazo. La cuestión es que yo quiero ese asiento porque no quiero ir 20 minutos parada en el metro. Ahora, si lo entendemos de esta forma, venían las multitudes a buscar a Jesús con el propósito de ser sanados. Ellos lo que buscaban era la sanidad.
cuando los demonios se manifestaban y le decían, tú eres el Hijo de Dios, no era el propósito de estarlo reconociendo, el propósito era la distracción, el desviarlo de la verdad. Ajá. ¿Por qué? Porque no quería que Jesús predicara. Y todo tiene un propósito. ¿Por qué no quería que predicara? ¿Por qué la gente nada más venía a sanidad? ¿A dónde están esas multitudes de personas que venían? Y lo podemos ver en este tiempo. ¿Cuántas personas han venido a la congregación, a la iglesia? ¿Y cuántas han permanecido? ¿Cuántas personas son los días domingos? ¿Cuántos congregantes hay el día domingo? ¿200, 300? Y de esas 200, 300, ¿cuántos hoy están aquí en este discipulado el día de hoy? Yo creo que ni la cuarta parte. Ajá. ¿Pero por qué? Muchos vienen el domingo, se congregan y salen y se van. Otros porque quieren ser sanados, porque alguien les predicó, les compartió que Jesucristo podía sanarlos. Pero hasta ahí, el único deseo es la sanidad. Pero no una comunión con Dios, pero no un compromiso con Jesucristo, sino simplemente el ser sanados. Los discípulos, cuando fueron llamados, ¿qué dicen? ¿Qué dejaron? Todo. Y nos lo hablaban, ¿no? En el primer capítulo, dejaron las redes. Unos estaban arreglando las redes y las dejaron, otros dejaron la pesca, ¿no? Dicen que la dejaron ahí junto con todo y el papá, ¿no? Se despojaron de todo en ese momento por seguirlo, porque ya habían escuchado de él, ya lo conocían, ya había un antecedente, pero ahora había una acción, el despojarse, el dejarlo para seguirlo. Y así pasa en nuestras vidas en este tiempo. Para seguirlo tenemos que despojarnos de cuántas cosas, de esas fortalezas. Dice la palabra de Dios, se levantan fortalezas y argumentos contra el conocimiento de Dios, pero llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo hasta nos da el extra, nos da la respuesta. Dice, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces se levantan fortalezas para llevar a cabo un discipulado, para llevar a cabo en ser formado como discípulo. Tú ahorita estás siendo formada como discípulo, discípula, ¿no? Pero has ido caminando, ha sido un caminar, un despojarse. Tan solo en despojarse tan temprano, ¿no? Nos han dicho, ¿no? En Sabanais, ¿no? Que te quiere impedir el que tú continúes ese camino. Te tienes que despojar de esa pereza, de ese menosprecio, de esos argumentos que se levantan, porque ¿cuántas veces llega a la mente, yo no sirvo para esto? Es que yo no lo entiendo, ¿no? Y yo no sirvo para esto, a mí no se me da, son los argumentos que se levantan. Entonces dice más adelante, venían de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, así como la región de Tiro y Sidón. Esto nos lo hablan en los versículos 8 y 10 del capítulo 3. Y nos dice, vino una gran multitud y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuviesen lista una barca a causa del gentío para que no lo apretaran. Entonces podemos ver, ¿no? O sea, cómo venían las multitudes, pero él ya tenía una salida para que no fuera oprimido, para que no fuera entretenido, para que se llevara a cabo la labor. Ajá. Porque eso le iba a impedir llevar a cabo la predicación, que era lo mayor, era lo principal, predicar. 10 leprosos fueron sanados y solamente uno regresó a dar las gracias, de 10. Entonces, si lo vemos en forma masiva, en forma global, ¿cuántos van a regresar? Y van a escuchar la enseñanza. Vamos más adelante, dice,
deseaban ser sanados. Sanó muchos de ellos, pero no estaban específicamente interesados estaban solamente interesados en sanar sus cuerpos. Y el deseo de Jesús no era que solamente sus cuerpos fueran sanados. El deseo de Jesús era que su espíritu fuera sanado, que su alma fuera sanada, que esa identidad como ser humano, como hijo de Dios, fuera restaurada, que esa comunión que no tenían con Dios la tuvieran, que vinieran al camino de Dios. Ese era el propósito, y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas en este tiempo. No que seamos sanados, no que seamos liberados, no, que seamos restaurados, que esa comunión, que seamos reconciliados con Dios. ¿Y cómo va a ser? A través de cada enseñanza, a través de la palabra de Dios, va a ir sucediendo eso. Por escuchar la palabra de Dios, nuestra alma va a ir sanando. No sé tú, pero yo me acuerdo que 3 años fueron en los que me sentaba y al escuchar la palabra de Dios, Dios quebrantaba mi alma, Dios quebrantaba fortalezas, Dios quebrantaba argumentos, Dios quebrantaba maldiciones, Dios quebrantaba ataduras, esclavitud que había en mi vida. Fue la palabra de Dios la que fue quebrantando cada día al estar sentado así como tú, al estar escuchando la palabra de Dios. Cuando hay esa disposición del corazón, que le dice: Señor, aquí está este hijo imperfecto, este hijo que con la palabra de Dios que nos redarguye, que nos exhorta y nos deja ver cuán malos éramos, cuántas cosas abominables habíamos hecho. Cuando nos confronta con su palabra, pero también ¿qué hace el Señor? Nos consuela. Cuando viene ese consuelo de parte de Dios y nos habla a través de su palabra. No se preocupen, ahorita vamos a leer el capítulo 4. Dice: lo que tenía en mente era una misión mucho más importante, el enseñar y a predicarles la palabra, con el propósito de sanar el corazón y el espíritu. Por lo que el relato le resulta perfectamente actual. Es a lo que se refiere el autor. Es lo mismo que pasó en ese tiempo, es lo mismo que estamos viviendo actualmente. Esas fortalezas que se levantaron en ese tiempo son las fortalezas que se levantan en este tiempo. La distracción del ser humano, la dureza del corazón, los argumentos, la altivez, la vanagloria, la soberbia. Es lo mismo que en ese tiempo vivían, es lo mismo que en este tiempo estamos viviendo. Las distracciones. Le había pedido a sus discípulos que tuvieran preparada la barca en la que pudiese sentar y alejarse de la orilla para mantener a la multitud alejada con el propósito de poder enseñarles. Se metió en la barca y se alejó de la multitud y comenzó a enseñarles. En ese momento es como cuando el doctor dice, ¿no? Ahorita no te voy a sanar, espérate también. Primeramente te voy a llevar a la raíz porque tienes ese problema. ¿Por qué estás pasando por esta enfermedad? Porque qué fácil es que nos den la medicina, así nada más, ¿no? Y tómatela y ya, se fue. Sí, pero ¿qué es lo que te está provocando esto? Tienes que ir a la raíz. Y la palabra de Dios es lo que hace, que nos lleva a la raíz de lo que nos está afectando, de aquello que nos está desviando del camino del Señor. Dice, enseñó de una manera que no había enseñado nunca, empezó a contarles historias, a hablarles mediante parábola. Esta es la primera ocasión en la que Jesús hizo uso de parábolas. Y aquí vamos a leer Marcos, capítulo 4.
Y lo vamos a leer completo, porque es a donde vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que tratando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y el sembrador, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engañoso de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Dice: esta parábola del sembrador y de diferentes clases de la tierra está unida a esta sección con otros relatos sobre las semillas. Hay una semilla que crece en concreto, en secreto, y esto nos lo habla en el versículo 26. De inmediato, por la historia de la semilla de mostaza, que se convirtió en una planta de tan gran tamaño. Y esa ahorita por el momento no la vamos a ver, pero vayan poniendo atención, porque el siguiente tema va muy aunado, muy aunado, de verdad que va con este tema, va ligado. Tenemos poco tiempo, pero rogamos al Señor que nos dé el tiempo. Dice: porque los discípulos sintieron curiosidad y quisieron saber que Jesús se valía de las parábolas. Quisiera enfocar directamente este problema. Marcos nos ofrece una explicación que procede directamente de la boca de nuestro Señor Jesús. Capítulo 4:10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él, junto a los 12, le preguntaban en cuanto a las parábolas, y él les decía: a vosotros se os ha dado el misterio del reino, para los que están, pero para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Aquí hay algo muy importante, dice: oyendo no oigan, viendo no vean
Entonces, ¿a quién se está refiriendo en este tema? ¿A quién se refiere? ¿A la gente del mundo? Se refiere aún a los que están dentro. A los que están dentro. Ajá. ¿Por qué? Porque son tantas las distracciones que hay en nuestra mente que nos desvían del propósito, nos desvían de la realidad de lo que Jesús está hablando. Y solamente aquellos que están atentos son los que reciben esa palabra y quedan sembrados. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú estás recibiendo la palabra, el Espíritu está trabajando, el Espíritu de Dios está trabajando en ti, te está redarguyendo, te está exhortando, te está consolando, te está ministrando. Pero ¿qué pasa? Dice, se levantan las fortalezas, volvemos, ¿no? Eso es, se levantan esas fortalezas y vienen los argumentos. Es que no le entiendo, no le capto, no escucho, como que no enseña bien, como que se le va la onda, como que se levantan los argumentos, se levantan las fortalezas y nos desvía de eso. Señor, si me están hablando del sembrador, ¿en qué área estoy yo? ¿En qué semilla soy yo? ¿En qué parte estoy de esa parábola, Señor? ¿Qué es lo que tú estás hablando en mi vida? Ajá. ¿Qué es lo que me estás hablando en este momento realmente a mí? Ajá. ¿Está quedando sembrada tu palabra realmente? Y el Espíritu nos va a llevar a los acontecimientos, a las acciones que hemos llevado a cabo en nuestra vida. Pero entonces en este caso nosotros somos la tierra, porque obviamente la palabra es la semilla que se queda en nosotros. Ajá. Y nosotros obviamente pues vamos a hacer ese campo fértil o seco o espinoso, pero la palabra se va a quedar en nosotros y nosotros venimos a ser la tierra, porque las semillas se implantan en buena tierra, en espinos o así, pero pues nosotros en realidad somos la tierra o la semilla. Somos la tierra. Somos la tierra, ¿no? La tierra, pero también nosotros podemos ser ese medio por el cual empezamos a sembrar a los demás, ¿no? Sí. Nos compara, en este punto nos está comparando con la planta, con la semilla de mostaza que va a dar fruto. Ajá. Nos compara con esa planta que se extiende. Ajá. De hecho, hace rato que leía lo de la semilla de mostaza, ¿no? Yo en algún momento escuché que la semilla de mostaza, que era un árbol que crecía frondoso y hermoso, ¿no? Y pues yo lo visualizaba un árbol grandísimo, cuando es un árbol pequeño, realmente, pero se extiende y realmente nos está hablando con relación a la fe. A la fe.